vende más de 2.000 millones de dólares de pollo al año y en México casi 40.000 millones de pesos, sacando 8 millones y medio de pollos por semana en unas 200 granjas. Y ellos no llegaron ayer, llegaron a México en 1988, comprando avícolas chiquitas en Querétaro, San Luis Potosí y Tepeji del Río. En el 2015 le compraron a Tyson toda su operación mexicana. Y hace unos meses en la mañanera anunciaron una inversión de 1.300 millones de dólares más. Así que si has comido un pollo en México, muy seguramente has comido pollo de esta empresa. Y esta empresa tiene dos orígenes. Aquí te los voy a contar porque el chisme está en cómo se juntan estos orígenes. El primer origen es en Texas en 1946. Dos hermanos abren una tienda de alimentos para animales en un pueblito llamado Pittsburgh. Venden costales y para jalar clientes regalan pollitos. Uno de estos hermanos se llama Bo Pilgrim y con los años se quedan con todo. Bo era una persona muy particular. Le gustaba incluso salir en sus propios comerciales vestido de peregrino con sombrerito y todo. Y la verdad es que tenía una manera muy particular de hacer negocios. Hay una anécdota de julio de 1989 en donde faltaban 2 días para que el Senado de Texas votara una ley que a Bo no le convenía y Bo entró caminando tranquilamente al recinto y empezó a repartir cheques en blanco de $10,000 entre los senadores. Resulta que 9 de esos 31 senadores aceptaron el cheque, pero cuando salió el periodicazo, varios dijeron que ya los habían devueltos. Solamente uno ya lo había cobrado, así que con la cola entre las patas tuvo que mandarle un cheque de regreso a Bo. Y la verdad es que Bo ni siquiera se molestó en negarlo. Su explicación fue que así con dinero te contestan el teléfono y te dan cita. Lo peor es que tiene razón y lo peor es que eso no era ilegal. En Texas no había límites para este tipo de contribuciones, pero en ese momento el escándalo fue tan grande que incluso cambiaron la ley del estado y la prensa en su momento le puso el Chicken Gate. Y bueno, con ese estilo Bo creció su empresa, compró competidores, se endeudó para comprar más competidores, hasta que en el 2007 Pilgrim Pride se convirtió en la mayor productora de pollo del mundo. En el temido 2008 se disparó el precio del alimento para las aves, se cayó el precio del pollo y la deuda se volvió impagable. Quiebra, plantas cerradas, miles de personas sin empleo y Bo Pilgrim fuera de la empresa que él mismo construyó. Así que ahora la productora de pollo más grande del mundo quedó en oferta. Y aquí viene el siguiente origen. Este origen empieza en Brasil en 1953. Mientras Bo levantaba su imperio en Texas, un hombre al que le decían Semineiro abrió una carnicería en la cual mataban 5 res al día. Su nombre real era José Batista Sobrinho. 4 años después empezaron a construir Brasilia y él se mudó para allá para venderle carne a las constructoras que levantaban la nueva capital. Y de ahí ya no paró. De esa carnicería salió JBS. Las iniciales son las de él y sus hijos se llaman Jocelyn y Wesley Batista. Acuérdate de estos dos nombres. En el 2009 es cuando estos dos orígenes se juntan. Pilgrim está quebrada y JBS compra el 64% de esta empresa. Pero aquí hay una pregunta importante: ¿de dónde salió este dinero? Pues resulta que una parte fundamental vino del Banco de Desarrollo del Gobierno de Brasil. Era dinero público. Hasta 2.000 millones de dólares para apoyar la expansión internacional de JBS. Y años después se iba a saber qué había detrás de esta expansión. Ese mismo año, en el 2009, en la Ciudad de México, subieron el pollo y el huevo. La autoridad de competencia sancionó a empresas del sector, entre ellas a Pilgrim, por ponerse de acuerdo con la competencia para coordinar precios. ¿Y cómo se ponían de acuerdo? Pues casualmente no era a través de una llamada. Publicaban supuestas ofertas en los periódicos, ofertas falsas coordinadas entre ellos para mandarse la señal del precio. Y salía en el periódico a la vista de todos. Y en Estados Unidos estaban haciendo exactamente lo mismo. Entre 2012 y 2019, ejecutivos de Pilgrim se pusieron de acuerdo con la competencia para fijar precios y arreglar licitaciones. Aquí una pausa comercial antes de que esto se ponga peor. Si tu negocio todavía vive nomás en tu cabeza los precios, quién pidió qué, quién te debe, sácalo de ahí antes de seguir viendo cómo otros hacen las cosas mal. La plantilla Saca tu negocio de tu cabeza es gratis y está en el link en mi perfil. Ahora sí, seguimos con el pollo. Llega el 2017. Jocelyn Batista entra al Palacio Presidencial de Brasil y se sienta enfrente del presidente Michel Temer y lo graba. En esa conversación se habla de dinero de un exdiputado preso al que hay que mantener callado y Jocelyn entrega esta grabación como parte de un acuerdo de colaboración y los hermanos se despepitan soltando todo. En sus declaraciones aparecen cerca de 1.900 políticos corruptos. La familia acepta pagar alrededor de 3.200 millones de dólares en 25 años y a cambio de hablar ellos obtienen beneficios judiciales. Pero resulta que después de unos meses Wesley Batista es arrestado. ¿Por qué? Por haber operado con acciones de JBS antes de que el escándalo se hiciera público. Sabía lo que venía y se salió a tiempo.
En el 2020, el grupo de la familia Batista se declara culpable de violar la ley anticorrupción y acepta pagar 256 millones de dólares. Reconoce que entre 2005 y 2017 hubo pagos corruptos a funcionarios brasileños. ¿Y cuál era el objetivo de estos sobornos? Bueno, uno de ellos era facilitar la expansión internacional de JBS, incluida la compra de Pilgrim Pride. No fue nada más una empresa brasileña comprando una americana quebrada. Fue una expansión que la propia empresa terminó reconociendo como ligada a un esquema de corrupción. Ese mismo año, Pilgrim también se declara culpable por lo de los precios del pollo y pagó 107 millones. En el 2024, otros 100. Pero bueno, regresando un poco al 2021, cuando creías que ya habíamos acabado con todo este mitote después del 2020, hay un ataque de ransomware. Un grupo criminal les para las operaciones en Norteamérica y Australia. Pudieron restablecer sus operaciones porque tenían respaldos, por eso es importante tener respaldos. Sin embargo, terminaron pagando 11 millones de dólares de rescate porque así tienen la información para entender por dónde habían entrado. En el 2022 llegan los juicios contra los ejecutivos acusados de fijar precios. En el primer juicio, el jurado no logra un veredicto, en el segundo tampoco, y el gobierno retira los cargos contra varios de esas personas. Y en el tercer intento, a los que quedaban, resulta que los absuelven. Así que la empresa aceptó su responsabilidad, pero los señores que estuvieron involucrados pues no les pasó absolutamente nada. Y bueno, tú pensarías que la empresa tuvo muchas crisis y le fue muy mal. Pues no. Resulta que en el 2025 JBS empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York. La familia Batista regresa al consejo y la estructura accionaria tiene un detalle que hay que mirar con lupa. Las acciones que compra el público valen un voto y las de la familia valen 10. La familia se queda con alrededor del 85% del poder de votos. Antes tenían como 48. O sea, esos cabrones hicieron una empresa mucho más pública con todavía más control familiar. Y ahora volviendo a los cheques. Bo Pilgrim entró al Senado de Texas repartiendo cheques en blanco a la vista de todos. Y el escándalo fue tan evidente que cambiaron la ley de un estado. Lo de JBS fue con una estructura financiera, intermediarios y operaciones en varios países. Y varias de esas conductas terminaron siendo reconocidas incluso por las propias empresas ante las autoridades. A Bo lo agarraron porque lo hizo a mano. Los otros lo hicieron con estructura y ahí sigue. Así que cuéntame, ¿tú ya sabías quién era el dueño de Pilgrim? Si sí, pues pónmelo aquí abajo porque yo la verdad no tenía idea. Tengo años comiendo su pollo del Costco y me enteré a penitas. Y también déjame en los comentarios qué empresa quieres que revisemos. Que expedientes hay muchos.